Hola, buenos días. En primer lugar, dar las gracias al Comité Científico por la aceptación de la comunicación que vamos a compartir. Comenzar con la disección submucosa fue para nosotros un auténtico reto. La técnica ya de por sí es difícil, en colon todavía más compleja, pero por otra parte era una necesidad asistencial a la que debíamos dar respuesta. La mayoría de las lesiones candidatas a disección se localizan en nuestro medio, en colon y en recto. Nuestro objetivo principal era disminuir al máximo el número de pacientes que enviamos a cirugía con neoplasias superficiales. El estudio es prospectivo, descriptivo de los resultados de la técnica realizada por un único endoscopista en nuestro centro, desde que iniciamos la técnica en julio de 2013 a enero del 2016. La metodología de trabajo está centrada en el paciente. Desde hace años disponemos de una consulta monográfica de resección endoscópica de pólipos colónicos complejos, que actualmente está apoyada por un grupo de trabajo en el que participan un oncólogo y un patólogo, donde realizamos sesiones clínicas, se valora la histología y se hacen decisiones consensuadas de los casos más complejos. La hospitalización es programada, disponemos de un quirófano semanal, toda la técnica se realiza bajo anestesia general, lógicamente por anestesista, y el ingreso suele ser de 24 a 48 horas. La técnica que realizamos, como se ve en ese pequeño vídeo, es la hidrodisección submucosa con el sistema de Herbellet. Utilizamos el bisturí Brit Knife, el tipo T, que es la terminación en T, y el seguimiento que realizamos es estrecho durante el primer mes para ver si se objetiva algún tipo de complicación. El resultado histológico lo solemos dar en torno a los 7 días al paciente y realizamos el control de la biopsia para ver si hay recurrencia o algún tejido residual en torno a los 3-6 meses en función del resultado histológico. La muestra la componen 80 disecciones. La edad media de los pacientes está en torno a 65 años, con un rango de 36 a 87 años. El porcentaje de varones es algo superior al de mujeres. El tamaño medio de la lesión es de 31,2 milímetros, con un rango de 12 a 85 milímetros. El estudio lo dividimos en dos grupos. El grupo A, fase inicial de implementación, que eran las primeras 40 disecciones, y el grupo B, la fase de consolidación, que teníamos la experiencia previa del grupo anterior, que eran las 40 disecciones siguientes hasta completar las 80. Vemos que en el primer grupo la localización donde se realizaron la técnica estaba más o menos repartida por todo el colon, con un predominio en colon derecho con un 42%, pero con un 27% en colon izquierdo y con un 15% en recto y en colon transverso. En este grupo el tamaño medio de la muestra de la lesión era cercano a 29 milímetros, con un rango de 12 a 50 milímetros. En cambio, en el grupo B, de la fase ya de mayor experiencia, se localizó prácticamente la gran mayoría de las lesiones en colon derecho, cercano al porcentaje al 70%. El tamaño de la lesión también fue superior, cercano a 34 milímetros de media, con un rango de 15 a 85 milímetros. La descripción endoscópica de las lesiones, según la clasificación de París, en ambos grupos la mayoría era del tipo 0-2A, es decir, el plano elevado. Y las lesiones que tenían en criterio de LST de extensión lateral, la mayoría se concentraban en los grupos de LST granular mixto y LST no granular. El resultado histológico definitivo, el grupo mayoritario fue de neoplasia mucosa de bajo grado y con un porcentaje significativo de mucosa de alto grado. Hubo un caso en cada grupo de carcinoma invasivo de la submucosa, categoría de Viena 5. La técnica la realizamos en un 75% en bloque. Aquí vemos, esto es un caso en ciego, que es una disección clásica pura, que la describimos así, puesto que empezamos con el mismo bisturí, lo terminamos con el mismo bisturí de resecar toda la lesión. Este es un caso en recto, que terminamos, esto es otro caso en colon ascendentes, hacia el ángulo hepático, es una lesión casi cuasi circunferencial, que con el propio bisturí terminamos de resecar todo. Este es otro caso de colon ascendente.
La técnica la llamamos híbrida, que mejor sería híbrida avanzada, puesto que hacemos la disección de prácticamente toda la lesión. Este es un caso sobre la válvula ileocecal, toda la válvula superior, y finalmente el último corte lo realizamos con el asa de diatermia. Este es otro caso sobre la válvula, en este caso retrovalvular, queda solo adherido por el tejido lipomatoso abundante en la válvula, y utilizamos para mayor comodidad y seguridad el asa de diatermia para finalizar la resección. Pasamos a mucosectomía fragmentada. En determinados casos esto es una perforación, que habíamos sellado ya, como se ve ahí con hemoclips, la perforación, y continuamos resecando hasta completar la resección de manera fragmentada. La técnica fragmentada también la hemos hecho en casos de fibrosis severa, como este caso era una lesión recurrencial de bastante tamaño en el recto, y había una zona que no se podía separar por una fibrosis severa. Se había tratado 3 veces endoscópicamente y posicionamos el último corte con el asa de diatermia, y así podemos obtener un estudio amplio con una muestra significativa y la otra resecada con asa de diatermia. Los resultados los podemos ver en los dos grupos. La disección submucosa en toda la serie, la resección fue en bloque en el 75%. Si miramos ambos grupos, sí existe diferencia, puesto que en el grupo B obtenemos el resultado de resección en bloque en el 85% de los casos. La técnica se realiza de forma pura en el grupo B en el 65% de los casos, que adquiere una significación estadística importante, y la técnica de manera híbrida, lógicamente, se hace en mayor porcentaje en el grupo A en la fase inicial de la técnica. La reconversión a mucosectomía fragmentada, el porcentaje es el doble en el grupo A con respecto al grupo B, como era de esperar. Como resección incompleta, es decir, fracaso endoscópico, fue un solo caso en el grupo A, que no pudimos resecar la lesión. Recurrencia en todas las pacientes en las que se hizo resección completa no hemos tenido en el control de la cicatriz entre 3 y 6 meses. Y lo más importante de la técnica, que es la seguridad en cuanto a las complicaciones, la hemorragia definida por necesidad de transfusión, sabiendo que esta técnica produce hemorragia durante el procedimiento, solo hemos tenido 3 casos, 2 casos en el grupo A y un caso en el grupo B. Y después la complicación más temida por frecuencia y por repercusión clínica, que es la perforación, hemos tenido 6 casos, que equivale a un 7,5% en la serie. Mirando ambos grupos, lógicamente se concentraban la mayoría en el grupo A, en la fase inicial, que eran 5 perforaciones, que daba una tasa del 12,5%, y un solo caso en el grupo B, que era una tasa de 2,5%. Pero nuestro objetivo principal de la técnica era evitar la cirugía. ¿En qué caso no la hemos evitado? Pues la necesidad de cirugía fueron 3 casos. Un caso por perforación, un caso por fracaso endoscópico y un caso por invasión de la submucosa sin criterio favorable, que había que ampliarlo con un tratamiento oncológico, es decir, con resección quirúrgica. La estancia media del ingreso de todos los pacientes en la serie fue menor a 2 días, superior a 2 días en el grupo A e inferior a 2 días en el grupo B. Y para concluir, decir que es factible la introducción de la disección submucosa a nivel colorectal de forma progresiva en la práctica clínica habitual, que el sistema que hemos utilizado de hidrodisección Herbellez con bisturí Brinay es un método seguro para iniciarse en la técnica, y creemos que se empieza a adquirir algo de competencia técnica a partir de 40 casos realizados. Y disponer de esta técnica puede acotar el número de pacientes que se envían a cirugía de manera innecesaria, entre comillas. Eso es todo. Muchas gracias.